Pacientes hacinados en los pasillos, enfermos que no reciben oportunamente citas, tratamientos o medicamentos, abuelos sin subsidios ni pensiones y un país donde solo 1 o 2 de cada 10 logran pensionarse. ¿Cómo mejorar ese panorama? Seguimos echando lápiz en el tablero Caracol con los candidatos a la presidencia y el turno hoy es para el doctor Humberto de la Calle Lombana. Candidato, bienvenido a Noticias Caracol, como siempre. Buenos días, Juan Diego, encantado de saludarte. Oiga, antes de empezar a hablar de todo este tema de la seguridad social y demás, quiero preguntarle sobre lo que ha pasado con Cartagena. Eso es un indicador de cómo la gente está, pero por fuera de la política totalmente. Absolutamente desolador, una participación del 10%. Realmente lo que está pasando con el sistema político es que si no cambiamos esto en serio, no nos lo proponemos en serio, esto realmente va muy mal. Y es que buena parte de lo que uno veía en ese informe del MOE y demás es que la gente no cree en los políticos. Mucha paja, doctor. Por ejemplo, en este tema de la seguridad social, salud y pensiones, ¿mucha paja? Sí, por eso yo estoy precisando mis propuestas de manera concreta, porque en efecto paja no queremos y también lo que hay no solo es que no se cree, sino que hay verdadera indignidad, dijéramos, con el sistema político. Ustedes dicen que, por ejemplo, en su propuesta van a mejorar las condiciones de salud de los colombianos con un modelo que lo ponen como estilo de vida, medio ambiente, servicio de salud, genético, biológico. ¿Qué es eso? Sí, lo primero es que tengamos claro que los elementos, llamémoslos médicos de la salud, son apenas el 11%. La salud depende de muchas cosas más. El ejemplo más sencillo, la gente en Bogotá se enferma de enfermedades respiratorias. ¿Y eso de dónde proviene? Del aire. O sea que lo que estamos diciendo nosotros en materia de salud es que hay que cambiar el modelo. Hay que hacer muchas cosas, pero no son solo, dijéramos, reparaciones menores. El modelo hoy es lo que yo llamo la industria de la enfermedad. Es un sistema dedicado solo a caerle a los enfermos y no a prevenir, a hacer una medicina familiar, que es lo que estamos proponiendo. ¿Y cómo piensan ustedes cambiar eso, la industria de la enfermedad, para crear salud? Crear salud es médico familiar, al que se le asigna un número determinado de familias, un médico que no está a la espera simplemente de que la gente se enferme, que va a las casas, que mira la dieta, examina si los niños hacen ejercicio. Es toda un esquema de prevención a través de ese médico familiar que es la puerta al sistema de salud para evitar lo que pasa ahora, que es la dispersión, todo el mundo entra por urgencias, etc. Y a partir de allí, con un modelo que se base más en la creación de salud y no simplemente en la industria de la enfermedad, usted logra resultados. ¿Y cómo? Porque alguien dirá, bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la magia ahí? Hoy a las EPS les pagan por el número de afiliados. Yo quiero agregar un elemento y es pagarle más a aquellas IPS que tengan menos enfermos. O sea, pagar por la salud y no solo pagar por la enfermedad, que es lo que pasa hoy. ¿Usted va a eliminar las EPS que hacen parte de este modelo que ha sido tan criticado y cuestionado? Como están las EPS hay que eliminarlas porque lo que hacen simplemente es una intermediación. Reciben dinero por cada uno de los afiliados y a través de las instituciones prestadoras de salud pues tratan de trabajar. También les deben plata. Hay dijéramos, una situación compleja, pero lo que tenemos es que cambiar el modelo. Muchos candidatos se han dedicado a decir reparemos cositas. No, el modelo es el que está mal. Gestores de salud con la eliminación de las EPS como están hoy. Si hay una ley que ha sido muy censurada y criticada, ha sido la Ley 100 por todo esto. ¿Usted está de acuerdo con eso, con cambiarla? Necesariamente. Esto no se puede hacer sin cambiar la Ley 100. Yo diría que la Ley 100 es un tiro en la 100. Bueno, tenemos a esta hora de la mañana una participación de nuestros televidentes. Andrea Pedraza dice: ¿qué propone para mejorar los sueldos de los médicos, enfermeras y demás personal de la salud para que trabajen a gusto y atiendan correctamente a los usuarios? Que hace parte, entre otras cosas, de la Ley 100. Es correcto, sí, porque es que, mira, el médico general hoy no tiene carácter resolutivo. Realmente son como obreros de las EPS llenando papeles. Cuando yo hablo de médico familiar, no hablo es de un médico que tenga capacidad de tomar decisiones, regresar a lo que era, y eso exige mejor educación médica, exige más dignidad en la remuneración de los médicos, y por otro lado, hay demasiadas especialidades y subespecialidades. ¿Cómo le parece que aquí tenemos más especialidades que en Europa y en Estados Unidos? Tenemos que regresar al médico de familia, que es la puerta de entrada al sistema. La corrupción anual devora del presupuesto de la salud 4.5 billones de pesos.
¿Cómo combatir eso? Ustedes obviamente recordarán los recobros, el cartel de la hemofilia, el cartel del SIDA, bueno, lo que pasó con Saludcop. ¿Cómo cambiar eso? Claro, es que ahí hay dos problemas. Uno de franca corrupción, lo que estamos viendo aquí, los famosos carteles. Ahora apareció el cartel de los locos. Bueno, todos los días aparece un cartel nuevo. Y eso hace parte de la lucha general contra la corrupción. Pero en segundo lugar, también hay desvío de fondos. Fondos de la salud fueron utilizados, por ejemplo, para hacer canchas de golf en Villavicencio. Luego el ataque tiene que ir en esas dos líneas. Pero digamos, doctor de la Calle, usted hace parte del Partido Liberal. El Partido Liberal en eso también está involucrado. Es decir, no, pues, ¿cómo cambiar eso? Claro, es que justamente todos los partidos tienen problemas, todos. Y yo, francamente, le dije al Partido Liberal en el Congreso Liberal, si soy presidente, voy a acabar con la mermelada, porque todo esto es producto de lo que está pasando ahora, que es presión de los congresistas por su voto para determinadas leyes y halagos por parte de los gobiernos. Esto no es nuevo. Lo que tiene que hacer un presidente, como lo he dicho 1000 veces, es el que me pida mermelada, lo saco de la oficina y hagamos una discusión pública. Respetar al Congreso, sí, respetar a los congresistas, pero sobre la mesa, con planes de desarrollo, con inversiones absolutamente transparentes. ¿Va a construir nuevos hospitales? Sí se necesita, pero realmente muy buena parte de lo que está ocurriendo no es tanto el problema de los hospitales en términos de infraestructura física. Lo que está pasando es que no les llega la plata, que no les pagan, y particularmente los hospitales en las regiones más apartadas están en manos de la politiquería. Hay que quitarle los hospitales a los políticos. Usted dice en su programa, concepción errada del derecho a la salud y excesiva intervención por parte de los jueces. Hoy la gente tiene más tutelas que tratamientos médicos. Claro, porque el sistema no está respondiendo, porque la gente llega, no le dan drogas, no hay especialistas, no hay operaciones y las programan para 6, 8 meses después. Y entonces eso se ha desplazado a los jueces. Esa es una deformación. Yo creo que esa es la quiebra del sistema y una superintendencia... ¿Pero qué más hace la gente, doctor de la Calle, si no es más que acudir a un juez para tratar de defender su derecho a la salud? Yo aplaudo a la gente. Es más, por fortuna siquiera ha habido la tutela, pero es que la ausencia de respuesta oportuna, la superintendencia no tiene dientes, la superintendencia no existe fuera de Bogotá o de las grandes ciudades. Luego, lo primero es la forma de que no tengan que ir los jueces a reparar esto es con una justicia administrativa interna, eficaz e inmediata dentro del propio sistema de salud. ¿Cómo va a disminuir los costos de los medicamentos? No, pues esta es una pelea terrible. Yo apoyo al ministro Gaviria en esto. Es una cosa absolutamente asombrosa. Cualquiera que haya salido del país lo sabe. Los mismos laboratorios, la misma marca de un medicamento vale mucho más en Colombia que en el Ecuador, que en México, que en España. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos cogieron los laboratorios como marranitos. Aquí pues nos están cobrando una enorme cantidad de dinero totalmente injustificada, porque no hay razón para que pasando una frontera un medicamento valga mucho menos. Esto era lo que mencionábamos, solo 1.6 médicos por cada 100.000 habitantes. En Argentina, 3.8 por cada 100.000 habitantes. Claro, pero lo que yo quiero es muy bien las especialidades, pero de forma racional. Pero tenemos que recuperar la capacidad de tomar decisiones del médico general, que es la puerta de entrada. Médico que tiene unas familias a su cargo, que no es un médico pasivo esperando a que la gente se enferme, sino que actúa en relación, repito, con todo lo que tiene que ver con salud, que no es solo medicamentos ni procedimientos quirúrgicos. Hoy es muy complicado cambiar de EPS. ¿Usted cómo va a mejorar o a modificar eso? Ese es un elemento central que se perdió, porque la idea original era absoluta libertad de escogencia, pero hoy las EPS escogen bloques de usuarios y entonces realmente se ha perdido esa capacidad. Luego me parece que ese es un elemento fundamental, pero óigame, esto de los trámites es fundamental, esto es absolutamente inverosímil. Uno llega al hospital o a la EPS y empiezan a pedirle documentos e información que es la EPS y la IPS quienes tienen que tenerlos. Luego esto tiene que ser transparente. No es posible que en la era de los computadores le exijan a uno 10.000 cosas, que a la señora tiene que ir a traer la cédula porque el hombre se queda ahí quejándose en el servicio de urgencias. Aquí hay más participación de nuestros televidentes. Otro trino, Felipe Abreu dice: ¿usted pretende pagar más a las EPS por tener menos pacientes? ¿Eso no generaría que las EPS segreguen o nieguen tratamientos a sus pacientes a cambio de estos beneficios económicos? No, pero Felipe, es que seguramente no me has entendido. Es al contrario. Yo lo que estoy diciendo es, las EPS hoy reciben dinero, lo que se llama pago por capitación de cada uno de los afiliados, y luego atienden malamente las enfermedades. Yo lo que estoy diciendo es al revés. Un médico de familia,
cuida a las familias, cuida antes de que aparezca la enfermedad, cuida los elementos ambientales que tienen que ver con la salud. Y yo le pago más es porque no se enferme la gente, como uno de los criterios para la remuneración de los nuevos gestores de salud que tienen que reemplazar a las EPS. Pero tal vez lo que plantea el televidente es que no darle pues tanta importancia al enfermo también va a hacer que muchos de estos de la EPS no traigan enfermos. Al contrario, le voy a dar importancia al enfermo antes de que se enferme. Y naturalmente, una vez que se enferme, todo ese volumen de recursos y de progreso científico, pues claro que va contra la enfermedad. Pero es que es el modelo el que está fallando. Eso es lo que no podemos perder de vista. Hablemos ahora de las pensiones. Solo 7 millones de personas tienen trabajo formal, cerca de 15 millones están en la informalidad, hay 22 millones de colombianos ocupados, el desempleo cercano a los 2,5 millones. ¿Cómo va a cambiar usted eso cuando propone 600.000 nuevos empleos para los jóvenes y 400.000 para los mayores de 55 años? Bueno, entonces vamos por partes. Lo primero, la informalidad es el gran problema de la economía colombiana, eso es evidente, pero la lucha contra la informalidad va actuando de manera mucho más lenta. Tenemos que obrar rápido. Por ejemplo, el empleo lo brinda la productividad, el crecimiento de la economía. Eso es indiscutible, pero no podemos quedarnos quietos y en circunstancias como las actuales en Colombia, si es posible planes de choque de empleo dirigidos, por ejemplo, aquí a los más jóvenes, por ejemplo, vías terciarias, obras públicas. Eso es el choque que necesita la economía mientras logramos recuperar el crecimiento económico que se ha venido diluyendo. La acción del Estado tiene que ir enderezada a buscar, a base no de mermelada, sino de obras productivas, la generación de empleo. El Partido Liberal no fue abanderado de la ley del primer empleo. Correcto. Que de pronto, hoy por hoy, si uno mira las cifras, no surtió efecto. Por eso lo que hay que hacer es planes de choque inmediatos mucho más rápido. Y lo que ha pasado siempre, ejemplo, en la recesión en Estados Unidos, si el señor Roosevelt no hubiera actuado con la inversión pública, no hubiera salido de la recesión. Claro. Veamos ahora esto. ¿Cómo va a formalizar el empleo cuando el Estado mismo contrata bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios? Es una contradicción que hay allí. Eso tiene dos problemas muy serios. Uno, en el fondo, es un fraude a la ley, porque esos contratos de prestación de servicios carecen de prestaciones. Pero en la práctica, el contratista lo exigen que entre a las 8 de la mañana, tiene jornada, no le dan vacaciones, no le dan prima. Luego, en el fondo, es un trabajo indigno y nosotros queremos que el trabajo sea digno. Pero en segundo lugar, importantísimo, esos contratos son una forma de clientelismo. Son contraticos de 3 meses, de 6 meses. ¿Y para qué hacen eso así? Para mantener de la ternilla al pobre contratista y que no se desvíe y mantener la fidelidad a los políticos. Por cada 100 empleos formales en la nómina del Estado hay 107 contratos de prestación de servicios. Yo voy a acabar eso. Los contratos de prestación de servicios tienen que ser realmente excepcionales para aquello que el Estado no pueda hacer con su nómina ordinaria. Eso es uno de los vicios incubados en el propio Estado, lo cual es realmente inverosímil. ¿Va a revivir usted el pago de las horas extras después de las 6 de la tarde? Progresivamente sí, porque lo que se dijo en el gobierno anterior fue, para que haya más competitividad y generación de empleo, quitemos las horas extras. ¿Y este también las prometió? Y eso no ha ocurrido. En cambio, lo que se hizo fue transferir del bolsillo de los trabajadores a los dueños 28 billones de pesos. Es lo que le ha costado, lo que le ha significado a los trabajadores no recibir las horas extras. Se logró ampliar 1 hora en este gobierno, pero yo creo que progresivamente hay que restablecer el sistema de pago de horas extras. Veamos ahora esto. Propone usted que cerca de 15 millones de trabajadores informales puedan tener contrato formal, ¿cierto? ¿Cómo? No, correcto. Está hablando del tema de pensiones, comienzo un poco más atrás. El tema de las pensiones es el siguiente. Hay 2 millones de pensionados que nos cuestan 38 billones, con B, billones. Y realmente es una desproporción y un impacto fiscal enorme. Pero estamos viendo solo un pedazo del problema. El otro pedazo es el de cuántos ancianos se mueren en la indignidad porque no alcanzaron a cotizar y no tienen ninguna protección. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a utilizar el sistema de pilares. Esto lo tengo absolutamente estudiado con cifras y con un grupo, el mejor y el más brillante en esta materia. Un primer pilar es, para el primer salario mínimo, conduce a una pensión de prima media como la que paga hoy Colpensiones. Y a partir de allí, ahorro. Luego, en vez de estar compitiendo los dos sistemas, se unen y eso genera entonces un efecto inmediato.
respetando los derechos adquiridos, terminan los subsidios que están pagándole los pobres a los ricos. Es que lo que pasa en materia de pensiones es que todos los que pagamos impuestos terminamos financiando unas pensiones altísimas que están desfinanciadas. Eso implica que inmediatamente el Estado reciba caja, dinero, y ese dinero me va a permitir ir a la pensión universal de vejez. Todo viejo tiene que tener una pensión para que no se muera en indignidad. Los que ganen poco irán a Colpensiones. No, usted se va a pensionar. El equivalente de su primer salario mínimo se paga, conduce a una pensión de prima media para todos, lo cual es ya una protección, como una especie de malla de protección. Y de ahí en adelante usted entra a un sistema de ahorro. Luego es una combinación de pilares. Respetando los derechos adquiridos, pero sin subsidios de los pobres a los ricos, ahí tenemos dinero para extender la pensión universal de vejez. Somos en este momento Tendencia, Numeral y la Seguridad Social. ¿Qué? Hay más participación de nuestros televidentes aquí a través de las redes sociales. Bueno, perdimos el trino de uno de nuestros televidentes que quería formular una pregunta. Pero, ¿va a eliminar usted los subsidios a las pensiones millonarias? Sí, por lo que... Sí. Listo. ¿Va a subir la edad de jubilación? No, y no es por demagogia, sino porque no es necesario, como ya lo acabo de explicar. ¿Va a aumentar la cotización de los empleados? No es necesario. Este sistema resuelve esos dos problemas. ¿Va a disminuir la cotización de salud de los pensionados? Sí, le voy a decir porque hoy es el 12%. Incluso el presidente propuso eliminar y eso terminó enredado en la Corte Constitucional. Esto es por una razón de justicia, no es demagogia. Cuando usted se jubila, le rebaja el ingreso. Pasa a ganarse el 70% de lo que se ganaba. Y además, mientras el patrono le pagaba el 8% del descuento a salud, ya usted no tiene patrono. Entonces es una situación tremendamente injusta. A usted le bajan el ingreso y además tiene que pagar más por salud después de que lleva 20 o 25 años aportando. Eso hay que rebajarlo en una escala que permita resolver el problema fiscal, que es grande, pero atender un problema obvio de justicia elemental. Propone usted un sistema único universal de protección para adultos mayores de 65 años. ¿Cómo va a hacer eso? Es lo que acabo de decir. Con el sistema de pilares, lo que me ahorro ahí lo destinaré a lo que hoy se llama Colombia Mayor, pero que tiene un efecto limitado. Vamos a extenderlo a todos los ancianos de Colombia. Bueno, ahí está. Son las propuestas del candidato a la presidencia, Humberto de la Calle Lombana, hablando de salud, de seguridad social. Ya ha venido hablando inclusive aquí también de seguridad, otros importantes temas. Candidato, pues... Gracias por estar con nosotros aquí a esta hora de la mañana, por echar el lápiz, por aclararnos dudas frente a este tema que tanto preocupa a los colombianos. Y gracias a los televidentes. Un gran saludo. Un gran saludo, por supuesto, y una sociedad mejor informada tiene que elegir mejor, no quedarse como pasó en Cartagena, ¿no? Sí, eso sí es un desastre. De testigos de lo que está ocurriendo. Aquí están echando lápiz en el tablero Caracol, los candidatos a la presidencia.